Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Reciban todos un saludo fraterno, también los que nos ven a través de las redes sociales. Y seguimos con nuestro estudio de la confesión de fe. Seguimos en el capítulo 9. Así que mi hermano, saca tu confesión. Hermano, tu confesión. Y vamos a dirigirnos al capítulo 9. Pero antes, una vez más, mis hermanos, vamos a orar. Siempre es bueno orar. Padre, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos, pero también sé el grado de responsabilidad que es estar parado delante de ti, enfrente de ti, Señor. Ayúdame a exponer de una manera clara lo que expresaron los reformadores o los editores de la confesión y que está sustentado en las Escrituras. Te damos gracias por estos hombres y por todas las circunstancias, Señor, que los rodearon, que a pesar de ellas plasmaron estas enseñanzas en este documento y que esta iglesia se adhiere a ellas, Señor. Te pido que a mis hermanos les des la concentración para estar atento a la enseñanza y poder aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, capítulo que nos atañe en esta noche es el capítulo número 9. ¿De qué se trata el capítulo? Bueno, del libre albedrío. Un tema controversial, pero también un tema fundamental en toda la teología. Pero veamos rápidamente el terreno que hemos recorrido. Gracias al Señor, ya hemos visto la lección 1, que es las Santas Escrituras, capítulo 1 de la confesión. La lección 2 contiene 2 capítulos, capítulo 2 y capítulo 3. Nos habla acerca de Dios. El capítulo 2, de Dios y la Santa Trinidad. El capítulo 3, del decreto de Dios. La lección 3 contiene 2 capítulos también, creación y providencia. Capítulo 4 nos habla de la creación y el capítulo 5 de la divina providencia. Después vimos la caída y el pacto. En el capítulo 6, los editores de la confesión plasmaron la caída del hombre, el pecado y su castigo, y el capítulo 7, el pacto de Dios. Posterior a ello, vimos el capítulo 8, de Cristo el mediador. Y hemos entrado hoy, comenzamos una gran sesión que es la salvación. El primer capítulo de este gran tópico de la salvación es el libre albedrío. Después le sigue el llamamiento eficaz, que es en el capítulo 10, el capítulo 11 de la justificación, capítulo 12 de la adopción, capítulo 13 de la santificación, capítulo 14 de la fe salvadora y el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Después de haber hecho este recorrido general y lo que hemos dado, ahora sí entramos al capítulo 9 del libre albedrío. Lo primero que quiero que hagamos es que bosquejemos el capítulo. Si usted observa, el capítulo está dividido en 5 párrafos. Y vamos a bosquejar con cada párrafo un título. El párrafo número 1 de ese capítulo del libre albedrío, observen la primera línea. Dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. Un título que le podemos poner a ese párrafo es la libertad natural del hombre. Y aquí nos está marcando algo los editores de la confesión. Ellos van a hacer una diferencia en lo que es la libertad natural del hombre y la libertad moral. Y ya lo vamos a mirar. Y este párrafo 1 va a estar circunscrito en los demás párrafos.
Ahora, ¿qué hacen los editores? Quiero que lo notes, nótalo ahí. Ellos van a deliberar los estados del hombre en su moralidad. El párrafo 2, la primera línea dice el hombre en su estado de inocencia. Así que el título del segundo párrafo sería el libre albedrío en el estado de inocencia del hombre. Por supuesto que se refiere al hombre antes de la caída. Entonces, miren cómo va siguiendo la línea de progresión. El párrafo 3, la primera línea, nos dice el hombre por su caída en un estado de pecado. Ahora pasa del estado de inocencia al estado de pecado. Ya volveremos a este párrafo. En el párrafo 4, dice, cuando Dios convierta a un pecador y lo traslada al estado de gracia, ahora nos muestra el estado de gracia. Párrafo 2, estado de inocencia. Párrafo 3, el libre albedrío en el estado de pecado. Párrafo 4, el libre albedrío en el estado de gracia. Y en el párrafo 5 dice, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para querer sobre el bien únicamente en el estado de gloria. Entonces nos va mostrando los editores de la confesión los diferentes estados del alma humana. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué ellos hicieron eso? Podemos inferir por la lectura y sabiendo el contexto de las controversias que se dieron, que lo que están buscando los reformadores de este siglo es que la controversia se da cuando no entendemos el estado en que nos encontramos o de los inconversos. No es lo mismo la libertad humana, la libertad humana se ejerce la misma en cualquiera de los estados. El hombre es libre humanamente en el estado de inocencia, cuando lo tenía Adán. El hombre es libre en el estado de pecado. Ojo, estoy hablando de la libertad humana. El hombre es libre en el estado de gracia y será perfectamente libre en el estado de gloria. Uno de los problemas para entender esta doctrina es que no nos ubicamos el estado en que se encuentra el hombre. Después de haber bosquejado este capítulo y saber y tener una idea general de lo que tratan los 5 párrafos, ahora sí nos dirigimos a nuestro párrafo, que es el número 3 y se titula El libre albedrío y el estado de pecado. Ahora procedo a que todos entendamos, antes de ver el sustento bíblico, entendamos qué quisieron decir los autores en este párrafo. Siempre es bueno recordar que las confesiones de fe se hacen a partir de la Biblia. No es que ellos tienen una idea anterior y la sustentan con la Biblia. No, ellos de la Biblia condensan en un párrafo sencillo lo que quieren expresar cada uno de los textos bíblicos de un tema específico. Acompáñame a la lectura del párrafo 3. Vamos a entenderlo. Dice así: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Quiero que veamos los conectores. Vamos a hacerle un análisis gramatical y morfológico. El hombre, volamos después de la coma, esa línea, hacemos una supresión ahí y nos dicen los reformadores que el hombre ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Mira que utiliza la palabra capacidad, poder. Hay algo que a menudo se comete un error en teología y es, digamos, no diferenciar dos doctrinas clave. Una es la depravación total y otra es la incapacidad total. Son parecidas,
pero no son la misma. La una es consecuencia de la otra. Ya los reformadores en el capítulo 1 nos han dicho que la libertad del hombre es natural. No está ejercida, no se coacciona por algo externo a él. Todos somos libres de elegir si nos vamos en moto o nos vamos en bus o nos vamos en Transcaribe. De eso no se está hablando. El hombre, por su caída en su estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. El estado de pecado, el hombre pierde la capacidad para poder elegir lo que tiene que ver con la salvación o todo lo que lo rodea, el bien espiritual. La causa de eso, dice el por su caída en un estado de pecado. No es el hombre en Adán, pecó, cayó y pasa a un estado de pecado. Pero mira la gramática que está dando los reformadores. Ha perdido. Por su caída, ha perdido. Que podemos inferir que se está refiriendo a Adán por su caída, pero está dando un verbo en presente, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual. Esto quiere decir que la caída de Adán tuvo consecuencias a todas las almas humanas que venían después hasta hoy. Y ustedes dirán, Jesús ha descubierto el agua. Pero mis hermanos, aquí fue donde estuvo la controversia. Hay personas, y ya lo vamos a mirar, algunas doctrinas que piensan que el pecado que nosotros tenemos no es consecuencia de la caída en Adán y que no heredamos eso y que no nacemos en pecado. Pero los reformadores nos están diciendo que el hombre por su caída en estado de pecado ha perdido presente. Estado de caído ha perdido. Todos nacemos pecadores en Adán. Seguimos leyendo. Ahora, no está hablando de la libertad humana o la libertad natural, física. Ya está diciendo que el bien es espiritual que acompaña a la salvación. Lo que ha perdido el hombre es la capacidad espiritual para elegir a Cristo. Eso fue lo que se perdió en la caída. Ahora nota el siguiente, después del punto y coma, el siguiente conector. Por consiguiente, es un conector de consecuencia. Como hombre natural, es decir, que el hombre caído es ese hombre natural, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El hombre natural no puede elegir transformarse. Eso es lo que ellos están diciendo. El hombre natural puede elegir ponerse un suéter de un color o de otro color, pero en su disposición moral ha perdido toda la capacidad para elegir el bien espiritual. Y eso es lo que está el hombre en su estado caído. Entonces, después de haber entendido lo que los editores de la confesión nos están diciendo, podemos nosotros notar que la confesión apoya la doctrina y también en el decreto y en la caída del hombre de la depravación total o la incapacidad completa que se traslapa o la corrupción radical. Una de las críticas que recibimos como bautistas reformados es por qué nos llamamos reformados. Porque solamente reformados son los que nacen de la reforma del siglo XVI. Pero podemos ver aquí que estos hermanos se adhieren al calvinismo bíblico, a las doctrinas de la gracia. Por lo menos la primera la vemos aquí. Después de haber explicado esto, ahora sí vamos a nuestra evidencia bíblica. Y tratemos de mirar si lo que dice la Biblia está de acuerdo con lo que estos hermanos plasmaron aquí en este párrafo.
el libre albedrío en el estado de pecado del hombre. Así que la Biblia nos da una evidencia. Miren, ese numeral que ven ahí, al final del párrafo 3, es un pie de página donde, si usted mira abajo ese numeral, donde se traslada, están condensados todos los versículos que apoyan ese mensaje. Son 26 textos que tiene este párrafo. No pretendo leerlos todos, ni hacerle una exégesis exhaustiva. Ya tendrá usted tiempo de hacerlo en casa. Pero resumiendo todo lo que está ahí, son 5 categorías o 4 categorías. Vamos a presentar 3. Que evidencia bíblica de la incapacidad total del hombre. La Biblia nos muestra 3 imágenes del estado de pecado del hombre. Muestra la esclavitud, la muerte y la ceguera. Son 3 imágenes del estado de pecado. Acompáñenme, mis hermanos, a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Algunos textos los voy a leer yo, otros les voy a pedir el favor que lo lean. Vamos a leer, Juan, un texto bien conocido desde el versículo 31. Juan 8:31. Atentos a la lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Podemos inferir que alguien que va a ser libre es porque está en esclavitud. Solamente a través de Jesús podemos ser verdaderamente libres. Un hombre no puede ser verdaderamente libre si no permanece en Jesús. Es lo que le está diciendo el maestro a los discípulos, a los judíos. Miremos lo que le responden los judíos, los discípulos judíos que estaban ahí. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Existen 2 clases de hombres: esclavo y libre. Dicho sea de paso que de este texto, Martín Lutero escribió un libro magnífico que se llama De Servo Arbitrio, o la esclavitud de la voluntad. No te puedes llamar reformado si no has leído ese texto. La voluntad moral del hombre está esclavizada. Aquí Jesús lo está diciendo. Solamente debes cambiar de estado para tener la libertad moral. Y solamente se consigue a través de Cristo. Lo que están diciendo los reformadores, entonces, estamos de acuerdo cuando dicen que el hombre natural está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. No puede. Es lo que Cristo les está diciendo a los que le dijeron que el linaje de Abraham somos. Cristo le dijo: de cierto te digo, antes que te lo diga, lo que te voy a decir ya es cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Se creían libres. Otro texto, vayamos a Romanos 6:1. Ahora vayamos al libro de Romanos. Por favor. 6:16. Ahí mismo en el capítulo 6. ¿No sabéis, una pregunta retórica, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
una imagen más del estado de pecado del hombre que se encuentra en esclavitud. Y es un texto muy conocido que todos debiéramos aprender de memoria, es Efesios 2.1. ¿Qué dice Efesios 2.1? En un tiempo estábamos como muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, mis hermanos, el primer punto que quiero que vean, que evidencia las escrituras de la incapacidad total del hombre en su estado de pecado, es una imagen de ceguera. Somos ciegos. El hombre natural es ciego, el hombre natural está muerto y el hombre natural está esclavo. Por sí mismo no puede escoger salvarse, no puede. Esa es la incapacidad. Ahora, por la depravación corrupta que está dentro de él, no le permite elegir. Son dos doctrinas ahí mismo, pero son diferentes. El libre albedrío nos habla de la incapacidad total y significa que el hombre es capaz de querer cualquier cosa espiritualmente buena. A veces hay personas que el orgullo se les eleva y dicen cosas como: yo voy a tratar de disfrutar mi vida y cuando ya esté llegando a una edad, yo escojo a Cristo. Y uno se ríe y piensa como si eso dependiera de nosotros. Tengo compañeros que dicen: voy a esperar que tenga 5 años en el cristianismo. Voy a esperar que tenga 5 años en el cristianismo. Cuando esté ese tiempo, yo escojo a Cristo, como si dependiera de eso. Su incapacidad total no le permite. Solamente el hombre es libre cuando permanece en Cristo. Las condiciones externas no influencian al hombre para escoger a Cristo. Es su estado corrupto. Ahora imagínate aplicar este principio a todo, a los matrimonios, a la crianza de los niños. Una de las enseñanzas que se introdujo en las iglesias parte de la psicología conductual, que te dice que el comportamiento del individuo se da a partir de la conducta o cualquier agente externo. Pero la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, la verdad inalienable, nos dice que el problema del hombre radica en su estado caído, en su incapacidad total, que necesita ser libre, libertad moral. Todas las civilizaciones han buscado la libertad, pero el cristiano la ha conseguido totalmente a través de Cristo. Otra evidencia bíblica que da la incapacidad total es que la Escritura afirma clara y explícitamente que el hombre ha perdido la capacidad de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios o de percibir y recibir las cosas de Dios. Romanos 7:18, por favor. Le voy a pedir a uno de ustedes que lo lea, mi hermano Oscar, por favor. Sí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No mora el bien, está diciendo Pablo. En mi carne no mora el bien. Y ahí mismo, Oscar, por favor, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos, el hombre natural no puede someterse a la ley de Dios. O sea, ahí vemos cómo las escrituras están sustentando lo que pusieron los reformadores. Ellos leyeron todos estos versículos y plasmaron este párrafo. Otro punto que es evidencia bíblica de la incapacidad total del hombre es que nadie quiere jamás recibir a Cristo o ir a Dios si Él no lo trae. Es Cristo quien nos trajo a Él, a la vida eterna. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 5:40.
Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Ahora 6:37, Juan 6:37, 39, ahí mismo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. 39. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No entender esta doctrina de la incapacidad es lo que nos hace malas prácticas, lo que se conoce en griego como ortodoxia y ortopraxis. Si tengo una mala doctrina, voy a tener una vida práctica mala. Vayamos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la evangelización. Muchas personas evangelizan sin resaltar el estado de pecado de la humanidad. He tenido la oportunidad de escuchar hermanos llamándole hermanos a otras personas allá afuera. Ruego a Dios que sea por equivocación y no sea por doctrina. También enfatizando el evangelio sin arrepentimiento de pecados. Y por eso las corrientes modernas de evangelización hablan de un evangelio centrado en el hombre, porque parten de la premisa que el hombre es bueno, que el hombre es bueno. Pero la Biblia nos está diciendo que por causa del pecado que Adán cometió, nosotros nacemos en pecado. Y nuestra naturaleza corrupta nos impide escoger a Dios. Nos impide, hermanos. Si usted está aquí hoy y los que me ven por las redes, no es porque usted decidió. Es porque el mismo Jesús lo atrajo a él. El mismo Padre nos atrajo a él. Es una doctrina que doblega el orgullo malévolo del hombre y exalta la gloria de Cristo. Eso es lo que está diciendo el párrafo. Éramos hombres naturales. Vivíamos en otro tiempo apartados del Señor. Pero algunos piensan negar esta doctrina. ¿Cuáles son las objeciones constantes y a menudo que se presentan de la incapacidad total? Primero, como lo expresa San Waldron en su comentario, es que esta doctrina es inconsecuente con los mandatos de la Biblia. Mira, esa doctrina es inconsecuente con los mandatos de la Biblia. ¿Cómo así? Dios no puede mandar a hacer algo si el hombre no tuviese la capacidad de hacerlo. ¿Han escuchado esa objeción? Mira, la doctrina de la incapacidad total no puede ser real, porque Dios nos da mandatos, le da mandatos universales al hombre. ¿Cómo se los va a dar si no tiene la capacidad? Es decir, que la responsabilidad presupone la capacidad. Y esta premisa parte es falsa, porque el Señor nos da mandato, pero a la misma vez en la Biblia nos dice que el hombre no puede hacerlos, no puede obedecerlo. Esto sería una evidencia total de esa objeción. Pero también presupone esa premisa que confunde la capacidad física y la capacidad moral o espiritual. Permítanme darle dos ejemplos. Sería contradictorio exigirle algo a alguien cuando no tiene la capacidad de hacerlo físicamente. Si yo le digo a un niño de 5 años que trepe un muro de 3 metros, es irracional ese mandamiento, porque no tiene la capacidad física para hacerlo. Pero los mandamientos de Dios es su estándar, es su ley moral, y la capacidad espiritual es la que ha sido afectada. Como no ha sido afectada nuestra libertad humana, somos responsables de no obedecer esos mandamientos. Somos tan libres porque nuestro Señor es libre perfectamente. Así que nuestra libertad está supeditada a la libertad perfecta de nuestro Señor. Así que hay armonía entre la soberanía de Él y nuestra responsabilidad humana.
Otra objeción con la doctrina de la incapacidad total es que es inconsecuente con las realidades de la vida humana. Si el hombre está totalmente depravado, porque hay hombres menos malos que otros. Y el problema radica en que no distinguimos de justicia civil y justicia espiritual. Y tampoco distinguimos de gracia común y gracia salvadora. La justicia civil es el estándar aquí en la humanidad. Dentro de la justicia civil podemos hacer cosas buenas. El hombre natural puede hacer cosas buenas, pero dentro de la justicia espiritual no puede el hombre natural hacer el bien. Pero el Señor da su gracia común. Las Escrituras dicen que sale sol sobre buenos y malos. Gracia común. Los dones que Dios le ha dado al hombre natural, un pintor que no sea cristiano, un escritor, eso es gracia común, que puede hacerlo mejor que un cristiano. Pero lo que atañe a la gracia salvadora solamente es a través de Cristo. Y Dios se lo da a sus ovejas. Así que no es consecuente esa objeción. Y otra objeción que he encontrado dentro de esta doctrina es que es inconsecuente con las necesidades prácticas del pecador y produce desesperanza y desesperación. Hermano, no prediques eso, porque si yo no puedo salvarme a mí mismo, me estás condenando al infierno. Mejor predica del amor de Cristo, que creo que lo motivas más. Mis hermanos, la verdad empieza cuando se denuncia la mentira. Siempre debemos reconocer lo mal que hay o lo que se está haciendo. Esta doctrina no crea desesperanza y desesperación. Al contrario, corremos desesperados a los pies de Cristo porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. La ley del Señor es un ayo, lo dice Gálatas. Es un pedagogo. Solamente sirve para llevarnos a Cristo. Cuando no podemos obedecer, nuestro Señor vino y obedeció y vivió una vida justa que la que no podíamos vivir. Y gracias a esa justicia, nosotros podemos hoy elegir a Dios. Esta doctrina, en su contexto, les decía que hay controversia, pero por cuestiones de tiempo, quisiera presentar algo que de pronto conocen. Lo que se enseña de esta doctrina de que el hombre es bueno, o por ejemplo, lo que dijo Jean-Paul Sartre, que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, es contrario a las Escrituras. Y lo triste es que algunas iglesias lo predican, porque yo pregunto, ¿de qué está hecha la sociedad? No es de hombres. Entonces, si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, hay una contradicción, porque la sociedad es de hombres, son hombres. Y esto parte desde un monje británico llamado Pelagio, y que sus enseñanzas pasaron en la historia como el pelagianismo, en el año 360, 422. Pelagio decía lo siguiente, que Adán fue creado en una condición natural, ni santo ni pecador, con un albedrío totalmente libre para seguir el bien o el mal, y era mortal por naturaleza. Decidió pecar, pero su pecado solo afectó a él. Ahí decimos no amén, no le dé amén a eso. Ahí no estamos de acuerdo, que su pecado solo afectó a Adán. Si vimos los reformadores en el verbo en presente y en el pasado, inferimos que ellos están de acuerdo que el pecado de Adán afectó a todos. ¿Qué dice David? En maldad, en mi juventud he sido formado en pecado. Pelagio no creía eso. Por tanto, sigue diciendo Pelagio, no existe el pecado original hereditario, sino que cada hombre nace en la misma condición moral
y espiritual en que Adán fue creado. Pelagio, esta controversia de Pelagio se da porque él no pudo identificar los estados del hombre, el estado de inocencia, el estado de pecado, el estado de gracia y el estado de gloria. También dice que el hombre actual es totalmente libre para el bien y para el mal, pudiendo por sus propias fuerzas evitar todo pecado y alcanzar la salvación eterna. Ahora uno le pregunta a Pelagio, si él podía salvarse, entonces, ¿de dónde está el pecado? ¿Dónde nace el pecado de todo el mundo? ¿Qué respuesta me das a eso, Pelagio? Pelagio contesta, la epidemia de pecado que hay en el mundo se debe a la mala educación, a los malos ejemplos y al hábito o costumbre de pecar. ¿No les parece eso? Que parece que estuviéramos hablando de la doctrina actual. Les estoy hablando de algo que dijo Pelagio en el siglo IV. Él dice, mira, que haya tanta maldad en el mundo, esas son las influencias externas, es decir, la educación, los malos ejemplos, el hábito, la costumbre de pecar. De ahí es donde viene el pecado. Bueno, mi hermana, ¿y por qué eres grosera? No, mi hermano, porque es que en mi casa yo vi grosería desde niño y por eso soy grosera. Es una postura de Pelagio. Las escrituras dicen que la maldad del hombre radica en su estado de pecado, no en las influencias externas. Pueden condicionar, sí, estoy de acuerdo con eso, pero la causa principal es el pecado que radica en el hombre y que ha sido hereditario desde Adán. Una de las corrientes evangélicas herejes es el legalismo. El legalismo se basa en la conducta, creo, humanista, donde quieren mortificar el pecado a través de la conducta, pero las escrituras nos está diciendo cuál es el problema. Después de Pelagio sigue el semipelagianismo, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, la Reforma Protestante. Entonces, para concluir, mis hermanos, en esta noche del párrafo 3, hemos dicho que el párrafo 3 trata sobre el estado de pecado, del libre albedrío y el estado de pecado del hombre. El hermano que sigue a continuación para el párrafo 4 nos estará hablando del estado de gracia, del estado de gracia. La iglesia, por lo tanto, usted y yo, no está para el evangelio social. Nuestro objetivo no es tener menos pobreza en el mundo, no es principalmente abolir la esclavitud, no es la justicia social principalmente, es predicar arrepentimiento de pecados del hombre, porque es el principal problema de la humanidad. Amén. Antes de orar, rápidamente, algún comentario, aporte o alguna pregunta sobre este tema. Sé que hay mucha tela por cortar, pero este tiempo es corto. No todos al tiempo. Bien, oremos, mis hermanos. Padre amado, gracias, Señor, porque nos recuerdas estas doctrinas que son fundamentales y que nos ayudan a tener un conocimiento óptimo de tu palabra. Señor, en un tiempo vivimos como hijos de desobediencia, como hijos del diablo, Padre, pero hoy estamos en un estado de gracia. Así que no tenemos excusa, Señor. Si hay algo que no hacemos es porque no queremos, porque usted nos ha libertado. Su libertad, Señor, ha sido magnífica. Estábamos presos, éramos esclavos, éramos muertos en nuestros delitos, Señor. Pero qué maravilloso fue cuando usted llegó a nuestro encuentro. Aún lo recuerdo, Señor, y creo que mis hermanos lo recuerdan. Qué precioso fue cuando usted nos encontró, Señor. Gracias porque usted nos eligió. Gracias porque usted no fue ese caballero tocando la puerta, sino que usted entró y nos arrebató de las garras de Satanás. Gracias porque nuestra capacidad de elegir ha sido restaurada. En el nombre de Jesús. Amén.